Esta mañana el Señor nos quiere hablar acerca de cómo nosotros pretendemos o nosotros queremos que Dios se acomode a nosotros, ¿no? Es decir, como decía el título, un Dios a nuestra medida. Y por lo general nosotros, bueno, digo yo porque yo lo he hecho, hacemos prendas a nuestra medida, ¿no? Vestidos, camisas, trajes, faldas, pantalones, etc. Por ejemplo, la camisa que tengo hoy día está hecha a mi medida. Me di ese lujo. No quería que suene mal, pero tenía que decirlo para poder ilustrarles la prédica. ¿Y por qué nosotros hacemos algo a la medida? ¿Por qué creen? Exacto, ¿no? Queremos sentirnos cómodos. La mayoría de las prendas confeccionadas en serie no entallan así nomás en las personas, ¿no? Y necesitamos a veces hacerle sus pequeños ajustes y sobre todo las piezas más elegantes, ¿no? Una prenda a medida nos hará sentir más cómodo porque pasa de ser de una prenda estándar a una pieza personalizada. De la misma manera nosotros, los hijos de Dios, los que buscamos a Dios, los cristianos, queremos sentirnos cómodos en el caminar como cristianos. Bueno, y la verdad es que no queremos tanto compromiso y buscamos personalizar a Dios de acuerdo a nosotros. Buscamos acomodar a Dios a nuestros gustos, ideas, preferencias, crianza, etc. Y esto pasa en la gran mayoría de nosotros. Un ejemplo es el evangelizar. Y nosotros queremos a veces tener una sola idea de la evangelización. Y yo he escuchado y en algún momento he visto que algunos cristianos consideran que la evangelización solo se tiene que dar en una campaña evangelística o en un viaje misionero, que también tienen una campaña. O sea, es decir, que la iglesia tiene que organizar algo para que el creyente tenga que evangelizar. Bueno, eso sabemos todos que no es verdad, ¿no? Pero algunas personas consideran que evangelizan mejor, entre comillas, si la iglesia va con ellos o si se inscriben en un viaje. Y lo cierto es que la Biblia habla de anunciar el evangelio por todas partes, en todo momento. Jesús dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Aún en situaciones extremas de persecución, dice en el libro de Hechos que mientras la iglesia era perseguida, se predicó el evangelio. En Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos por esta persecución iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que muchos de nosotros esperamos un momento específico para compartir el evangelio. Pero ¿cuál es la realidad? Que diariamente nosotros nos cruzamos con personas, conocidas o no conocidas, en el micro, en el trabajo, en nuestra casa, en la tienda, en el taxi, y nos quedamos mudos. Pidámosle valentía al Señor para poder dar ese primer paso para hablar de Él. No estoy diciendo que no es necesario un viaje misionero, una campaña que organice la iglesia, pero algunos de nosotros, como decía hace unos minutos, estamos esperando un evento de estos para compartir el evangelio. Cuando la realidad es que lo podemos hacer de manera diaria. Pablo les menciona a los corintios que es una necesidad el anunciar el evangelio. Y ay de él si no lo hacía. En 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice este versículo, y esto me gustó cuando lo leí, y ay de mí si no anunciar el evangelio.
Todos podemos compartir el Evangelio sin excepción, solos, en un viaje, acompañados, en una campaña. Solo pidámosle al Señor que nos guíe y qué cosa que nos dé esa urgencia. Porque si esta mañana estamos sentados en este lugar es porque alguien tuvo una urgencia de compartirnos el Evangelio. Alguien tuvo esa valentía de decirnos, ¿por qué no vas a la iglesia? Y quería comentarles algo que conversé hace unos días con nuestra hermana Rosana, no sé si estará por ahí, pero estábamos hablando de cómo ella había llegado a la iglesia. Y me contó su historia y la relacioné bastante con este punto que estoy tocando. Ella recibió una invitación para asistir a la iglesia. Puntualmente ella recibió una invitación para asistir a la reunión de parejas en este lugar. Y me llamó la atención cómo ella fue invitada. Y bueno, nuestro hermano Gustavo Abraham, que está acá sentado, fue el que le invitó. ¿Y saben qué? No fue mucha elaboración para hacer lo que él hizo. Él la vio un día, era su cumpleaños, y la vio a Rosana y le dijo, Rosana, hoy es mi cumpleaños, Fabiola va a llevar una torta a la iglesia, quisiera que me acompañes en la noche para cantarme cumpleaños. Y dejó a Rosana entre la espada y la pared. Y Rosana me contaba que ella todo el día meditó, voy o no voy, pero si ya le dije que sí, pero no fue un sí tan convincente, al final Rosana vino a la iglesia. ¿Hace cuánto? ¿25 años? Más o menos. Y ella me dijo, conversando hace unos días, Jensen, desde que yo pisé la iglesia, la pastora y los hermanos me recibieron con tanto amor que yo no podía entenderlo. Y desde ese día hasta el día de hoy, año 2023, han pasado casi, como dice mi hermana, 24, 25 años, no ha faltado a la iglesia. Eso es algo que nosotros podemos hacer. Miren, una simple astucia, valentía, podríamos llamarlo así, de decirle, ven a la iglesia, ¿no? Y agarró, como el gancho fue el cumpleaños, y tenemos a la hermana también acá, su hija, y así es. Sencillo, simple. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Señor no nos dice qué argumento tú vas a usar. Tú tienes que hacer lo que esté a tu mano hacer. Las redes sociales es hoy día un gran medio para que muchas personas puedan llegar a los pies del Señor. Otro punto que quería yo tocar de cómo nosotros, como cristianos, queremos hacer un Dios a nuestra medida es el congregarse. Y esto se ha moldado a nuestras necesidades también, a lo que pensamos que está bien, porque así somos. Se ha moldado el congregar de una manera que si nosotros ya cruzamos esa mampara, podemos hacer un check en nuestra semana y sentirnos bien con nosotros mismos que hemos ido a la iglesia. Sin importar si llegamos tarde. Pero yo les aseguro que si ustedes tienen una cita con su jefe o una entrevista de trabajo que estaban esperando hace bastante tiempo, no llegan tarde. Yo no llegaría tarde. Pero acá llegamos tarde. Conozco personas que cuando tienen una venta han llegado súper puntual y cuando se han tenido que citar conmigo prácticamente me han hecho esperar casi 45 minutos. Y he tenido que decirles, no, pero si tú eres puntual cuando vendes. Sí, pero eso es otra cosa, Jensen me dice. Y hoy, ¿quién los está citando esta mañana a ustedes? El Señor. Si el Señor nos está citando, ¿no sería más importante que tu jefe, que sinceramente a veces es un tirano? No sé si tienen buenos jefes, pero a veces tenemos jefes medios abusivos. Nos está citando el Señor. Si al hombre lo queremos agradar, ¿por qué no agradamos a Dios? En algo tan, entre comillas, simple, venir temprano a la iglesia. Otros nos quedamos dormidos durante la prédica, porque a veces pues está bien, estamos cansados, ¿no? Pero a veces ya es muy recurrente, ¿no? Por eso se le conoce al predicar como el arte de hablar mientras los otros duermen. Muchos vienen a la iglesia a dormirse y eso es como, finalmente es como no venir.
He visto también que otros nos sentamos de acuerdo a nuestra comodidad. O sea, el escuchar el mensaje pasa a un segundo plano, un tercer plano. Lo que yo quiero es sentirme cómodo, que nadie vea cómo hablo, cómo escribo por mi celular. Miren, y sinceramente, a mí no, yo sí dije esto en el retiro de varones, a mí no me gusta perder el tiempo. Yo no vendría hasta acá, dejando a mi familia, a mi casa, lo que tenga que hacer, mi trabajo, para sentarme en un lugar donde yo no voy a escuchar el mensaje. Tenemos que nosotros ser conscientes que el Señor nos quiere hablar cuando nosotros cruzamos esa puerta. Tenemos que buscar el mejor lugar. Tenemos que separarnos de cualquier distracción. Somos fácilmente, yo me distraigo inmediatamente. Ahorita sale alguien por ahí, ya me distraje de lo que estaba hablando. Imagínense, el mensaje de la palabra también nos distrae. Si nosotros no tomamos nuestras estrategias. Y hoy en día muchos de nosotros venimos a la iglesia tarde porque preferimos llegar, algunos después de la alabanza, otros no quieren cuadrar su carro bien adelante, entonces se tratan de cuadrarse atrás para salir rápido. O sea, ¿quién es el principal motivo por el cual ustedes están viniendo? ¿Son religiosos? ¿O vienen a buscar a Dios realmente a decirle, Señor, háblame esta mañana? Yo quiero salir de acá diferente a cómo entré. Te necesito. Todos tenemos necesidad de Dios. Todos los días pecamos y todos los días necesitamos arrepentirnos. Todos los días necesitamos su perdón. Necesitamos entrar acá puntuales, no dormirnos, sin distracciones, buscando el mejor lugar. Hemos acomodado esa palabra congregar de acuerdo a nuestras preferencias. Y congregar es un mandato divino. Desde el Antiguo Testamento, Dios insta al pueblo de Israel a congregarse. En el libro de Deuteronomio podemos encontrar esto en el capítulo 12, que tiene como título El Santuario Único. Capítulo 12, versículo 5 dice, sino que el lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Éxodo 25, 8 dice, y aquí se refiere al tabernáculo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y como les decía, congreguemos no pensando en nosotros mismos, sino pensando en quién nos está citando. Y yo les digo algo cierto, una verdad, por el hecho de venir tarde, o el solo hecho de venir tarde, dormirnos o no escuchar el mensaje, no quiere decir que estemos congregando. Y no quiere decir que estás cumpliendo con Dios. Y muchos de nosotros, y me incluyo, nos hemos ido de este lugar sin ningún mensaje, sin nada que meditar. Si es el día más importante de la semana, si la persona que está parada acá está interesada en dar el mensaje, ¿cómo nos vamos a ir sin nada que meditemos? Vamos a pasar 6 días de lunes a sábado vacíos. Algo tenemos que llevarnos cada domingo que venimos de este lugar. Más allá de la linda conversación que podemos tener, el lindo compartir, porque es de verdad muy bonito, pero hay algo principal. Yo recuerdo que hace muchos años, casi cuando en el año 2005, yo no fui a un servicio de jóvenes de la iglesia y dije, en ese tiempo no había internet, o sí había, pero creo que no había YouTube, creo. Entonces dije, voy a sentarme en mi casa a ver un canal cristiano para compensar en algo el hecho que yo no haya ido a la reunión de jóvenes porque me daba, no, flojera, lo voy a decir así. Y yo sabía al 100%, estaba seguro que en nada se comparaba a ver ese servicio en televisión que haber ido a la iglesia. Y así estamos a veces nosotros. Pensamos que por el hecho de venir ya congregamos, pero muy profundo en nosotros debemos saber que realmente no hemos congregado, quizás. Otro punto en el cual nosotros como creyentes
hacemos a Dios a nuestra medida? Es en el testimonio. Un testimonio es un relato de lo que una persona ha visto o experimentado. Para nosotros los cristianos es una declaración de quién es Cristo y de lo que ha hecho en nuestra vida. Y bueno, esto de conocer a Cristo se va a reflejar en nuestro carácter, en nuestra conversación y en nuestra conducta. Cuando en nuestro carácter, nuestra conducta y conversación corresponden con quienes somos en Cristo, vamos a tener un testimonio que va a animar a otros creyentes y por consiguiente también a atraer a no creyentes en Cristo. ¿Se dan cuenta lo importante que es nuestro testimonio? Esa influencia más allá de lo que podemos hablar. Dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo en todo lugar. Somos embajadores de Cristo. Y siempre pienso en el término embajadores. Es un representante. Hoy nuestra presidenta tiene un embajador en los Estados Unidos y es alguien de confianza de ella. Entonces, este embajador en los Estados Unidos es un representante. Nosotros también somos representantes de Cristo, que también lo representamos en nuestro día a día. El testimonio de nosotros como cristianos no debería estar sujeto al lugar donde estemos o al humor que tengamos en ese momento. El cristiano verdadero debería ser el mismo en todo lugar. En ocasiones olvidamos que somos cristianos, actuamos sin ningún freno ante los demás y hasta perdemos los papeles. Santiago lo explica muy bien en Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Muchas veces cito a Moody, y Moody decía, un hombre debe vivir de tal manera que todo el mundo debe saber que él es un cristiano y sobre todo su familia debe saberlo. Otra cita de él es que tu buen testimonio debe sonar tan alto que tu voz no se pueda oír. Y este último dice, si cuido mi carácter, mi reputación se cuidará sola. Y hoy en día el problema es que nos hemos acostumbrado y vemos hasta normal ser de una forma dentro de la iglesia y de otra forma fuera de la iglesia. Es algo prácticamente común hoy en día. Y esto no es normal. No debería ser común. Si estamos nosotros, hermanos, y hágase cada uno la pregunta, si nosotros nos consideramos cristianos y tenemos una vida, una imagen en este lugar y otra imagen fuera cruzando los 3 portones, estamos siendo hipócritas. Estamos con un pie en la iglesia y con otro pie haciendo cualquier tipo de actividad que deshonra a Dios. El profeta Isaías denunció la hipocresía en su tiempo en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No hay una relación con el Señor. Muchos tenemos un comportamiento dentro de la iglesia y otro comportamiento con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la universidad, en una tienda. A veces no nos quieren atender bien y explotamos. Con nuestra familia en la casa. Tengamos claro, hermanos, que Dios no aprueba de ninguna manera este testimonio porque no refleja lo que Él nos enseña en la Biblia. El creyente tiene que ser íntegro. Que lo que dice, eso hace. ¿Es difícil? Bien difícil, porque si no, no hubiera la mayoría de personas diciendo una cosa y haciendo otra.
pero en Cristo lo podemos. Lo único que tenemos que hacer es nosotros decirle al Señor, pedir ayuda todos los días. Ayúdame, Señor, a hacer un testimonio vivo de ti. Hoy te fallé en el trabajo, hablé algo, compartí algo que no venía, no era agradable a ti. Perdóname, Señor, no lo quiero volver a hacer. Y si lo vuelves a hacer, Señor, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Dame una estrategia, Padre. No estamos solos en este caminar. Tenemos al Señor. Él está con nosotros. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo elogiaba a los tesalonicenses por convertirse en imitadores de nosotros y del Señor, decía Pablo. Eso está en 1 Tesalonicenses 1:6. Entonces, hermanos, estamos llamados a vivir una vida santa. Ese es el estándar. No hay otro estándar. No existe otro estándar. La vida es santa. A eso estamos llamados. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Esa es la valla. Este mal testimonio que algunos tienen es porque vivimos sin ningún tipo de separación con el mundo, con los no creyentes, sin ningún tipo de temor. Nos corrompemos moralmente con la televisión, viendo cosas en el celular. La santidad es demasiado compromiso para nosotros. Pero lastimosamente, el mal testimonio que estamos dando da lugar a un sinnúmero de críticas. ¿O no les ha pasado que alguien dice, si él es cristiano, mejor me quedo como estoy? Por último, quería mencionar el servicio al Señor. Y el servicio es algo que nosotros también como creyentes lo hemos amoldado a nuestras preferencias. Lo queremos a nuestra medida. Y hablo del servicio dentro de la congregación. No estoy hablando de esos hermanos que son llamados a que hagan algo y por su trabajo, por el poco tiempo, no pueden venir. Eso es entendible. O por estudios, ¿no? Hablo de cómo buscamos servir en actividades específicas, en cosas puntuales, y lo que nosotros no queremos hacer, bueno, que lo haga el otro, pues, que lo haga el resto. Hace muchos años había un servicio regular en una casa, y recuerdo que ese día no pude pasar por acá para llevar el proyector, porque llevábamos el proyector a esta casa. Entonces yo sabía que alguien pasaba por acá con su carro y lo llamé y le dije, discúlpame, hermano, ¿podrás tú pasar por el golf y recoger el proyector y llevarlo a la casa? Y su respuesta fue categórica. Me dijo, no puedo. Yo no estoy para hacer esas cosas, me dijo. Me lo dijo de otra forma que ya personalmente se los puedo decir también, no lo quiero decir acá. Pero no lo quiso llevar. Y ustedes se pueden sorprender de esto, asombrar, pero esas cosas pasan regularmente en la iglesia. Personas que un día te pueden decir, sí, yo lo voy a hacer, sí, yo estoy dispuesto, heme aquí, ¿no? Y al otro día te dan un no rotundo, porque están de mal humor, porque están fastidiados, porque son inconstantes. Charles Spurgeon dijo, y esto me encanta, si no tienes la intención de servir a Cristo, por lo menos salte del camino y deja que los demás le sirvan. Hermanos, si alguien no lo hace, lo hará otra persona. Nadie es indispensable para el Señor. Nadie en este lugar. Porque, ¿ustedes creen que porque el hermano no quiso llevar el proyector nos vamos a quedar sin proyección en la casa? De ninguna manera. Apareció alguien que llevó el proyector. Queremos servir en lugares donde los demás nos puedan ver. Queremos protagonismo. ¿Y saben qué? No lo aceptamos. Eso es algo muy profundo, quizás tú nomás lo sabes, pero Dios lo sabe. Entonces, el servicio
que vamos a hacer para el Señor dentro de la iglesia va a ser un servicio de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Y hay hermanos que aceptan servir en algo que ellos consideran inferior. Conozco personas que hacen cosas que ellos que consideran que no va de acuerdo a ellos. Lo hacen, sí, lo hacen. Lo pueden hacer por mucho tiempo. Pero por dentro consideran que ellos son mejores. O sea, su capacidad da para más, que ellos no deberían hacer eso. Menospreciamos el servicio que hacemos muchas veces porque consideramos que nosotros damos para más, porque tenemos más años en el Señor, porque sabemos un poco más la Biblia, porque tenemos lo que se necesita para ese servicio, porque somos los más capaces. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, consideramos que hacemos muy poco para lo que realmente podemos hacer, aportar a la congregación. Deberíamos enseñar quizás, deberíamos predicar, deberíamos cantar, deberíamos ser líderes. De repente estás pensando, yo ya debería ser un diácono. O yo debería ser un colaborador. Yo debería encargarme de este servicio. Yo soy el más idóneo. ¿Y por qué crees que no lo eres todavía? Porque el Señor ha visto lo que tú estás pensando. Cada uno se puede responder esa pregunta. Queremos un servicio al Señor a nuestra medida. Lo cierto es que Cristo nos dejó el mejor ejemplo de servicio, quien siendo hijo de Dios, imagínense, el hijo de Dios, tomó forma de siervo. Entonces todos deberíamos ser acá siervos. Pero recuerdo una vez que se envió un mensajito en el chat de varones pidiéndose apoyo para Ujier, y de 75 no respondió uno solo. Quizás estaban ocupados. Bueno, se entiende, muchas cosas pueden pasar. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si no hay en nosotros ese mismo sentir de servir, habrá un sentir carnal. Habrá envidias, contiendas, comentarios negativos, porque estamos inconformes con lo que estamos haciendo en la iglesia. Cuestionamientos a las decisiones de liderazgo. Y esto es producto de una desobediencia a Dios. Nada más que eso es desobediencia porque no aceptamos su voluntad en nuestras vidas. Hermanos, Él no se tiene que amoldar a nosotros. Nosotros nos hacemos a Dios en mansedumbre. He mencionado solo 4 aspectos esta mañana, pero definitivamente cada uno puede meditar en qué aspecto de su vida han impuesto su voluntad sobre la de Dios. Y en cada uno de los puntos que hemos tocado, ha sido claro que muchas personas que asisten a la iglesia han hecho un Dios a su medida. Y esto refleja que se nos hace difícil vivir una vida como creyente en continua negación a nosotros mismos. Y hoy mismo tenemos que cambiar. Hoy es el día para cambiar. Quitamos ese Dios a nuestra medida y le decimos, Señor, yo me hago a ti, me amoldo a ti, a tu santidad. Nosotros estamos hoy en día agradando a nuestra carne, a nuestros propios deseos, a nuestros gustos. Y ¿saben qué? No hay un Dios a la medida de uno, no lo habrá y no lo ha habido. Y esta quizás sea una mala noticia para alguno de ustedes, que no haya un Dios a la medida, que uno tiene que cambiar para seguir a Cristo, que uno tiene que negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Quizás esa es una mala noticia para ustedes, pero debería ser una buena noticia, porque cambiaríamos para bien. La Biblia dice que el que quiere ir en pos de Él, ¿qué tiene que hacer?
tomar su cruz cada día y seguirlo. Un ejemplo en la palabra de querer hacer un Dios a su medida fue Jonás. Todos conocemos la historia. Recordamos que Dios le habló a Jonás para que fuese a Nínive, que era la capital del imperio asirio. Esta era una ciudad completamente pagana, llena de maldad y crueldad. Pero Dios, a pesar de la maldad de ellos, envía a Jonás para hacerles saber que nada de lo que ellos estaban haciendo hoy en día estaba oculto a los ojos de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jonás ante una indicación tan directa? ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Huyó de Dios. Se fue en dirección opuesta a Tarsis. Huyó lo más lejos que él podía irse. Él no quería nada, no quería tener nada con Nínive. No quería predicarle a esos ninivitas. Él quiso hacerlo a su manera. Dios tenía que amoldarse a los planes de Jonás. Entonces, Jonás, como tú te vas para el lado opuesto, te vas a Tarsis, ya pues ahora tendrás que predicar en Tarsis. Eso no pasó. Jonás no contó que Dios iba a hacer su voluntad. A pesar de tremenda desobediencia. Imagínense que se nos acerque el Señor y que te diga, anda a tal lugar y tú vayas al lado opuesto. ¡Qué desobediente! Conocemos la historia. Él pagó su pasaje para ir en barco a Tarsis y luego en el barco se presentó esa tormenta intensa y los tripulantes no sabían por qué les estaba pasando esto. Pero dice la palabra que ellos echaron suertes, que era una forma de saber por quién venía este gran mal. Y todo apuntaba a Jonás como responsable. Hermano, Jonás era un profeta. ¿Se imaginan? Tenía un cargo. Era un enviado de Dios. Él se presentó con los marineros como hebreo y temeroso de Dios. Y él mismo pidió ser echado del barco al mar para que la tempestad se aquietara. Y obedientes los marineros, después de un poco de duda, lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Pero dice la palabra que Dios tenía un gran pez para que tragase a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre de pez 3 días y 3 noches. Hasta este punto el profeta Jonás había querido hacer su voluntad. ¿Es así? Había querido cambiar el plan de Dios. Él estaba queriendo hacer un Dios a su medida porque quería hacer una evangelización selectiva, ¿no? Él consideraba que no se debería predicar a los ninivitas. Algunos dicen que era racista. Él no quería llevar un mensaje de esperanza. Él no quería llevar un mensaje de perdón. Él no quería llevar un mensaje a estos enemigos paganos, odiados. Era una civilización violenta. Ahora recordemos que él era un profeta. ¿Y qué hacen los profetas, hermanos? Predican. Los profetas advierten, pronuncian juicio, llaman a la gente al arrepentimiento. Es decir, Jonás no quería hacer su trabajo, no quería servir tampoco. Aparte de no querer, de querer evangelizar de forma selectiva, se podría decir, no quería servir a Dios en lo que había sido llamado. Él es un profeta. Y esto es lo que los profetas hacen. Pero ahora él quiere servir a Dios a su manera. Y espera que Dios se acomode a su requerimiento y por eso se dirige a Tarsis, a la dirección opuesta. ¿Qué de su testimonio de este hombre como profeta temeroso de Dios? El libro de Jonás menciona que los marineros, quienes eran gentiles, es decir, no creyentes en el Dios verdadero, sabían que Jonás huía del Dios verdadero, porque él se los había declarado. Eso está en el capítulo 1, versículo 10. ¿Qué tal testimonio de este profeta, de este hombre temeroso de Dios? Les dijo a los marineros, estoy huyendo de Dios. Una mala impresión, un mal testimonio. La desobediencia a la voz de Dios lo había llevado a tal angustia que estaba dentro del pez clamando y hizo una oración de arrepentimiento. Y esto hace que Dios
pueda salvarlo y el pez lo expulsara y le dé una segunda oportunidad para hacer lo que Dios quiere que haga. Finalmente, Nínive se arrepiente y dice la palabra que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Quería poner énfasis hasta esta parte de la historia de Jonás porque ilustra muy bien lo que sucede cuando un creyente quiere un Dios a su medida. ¿Saben qué pasa? Hay una desobediencia total a su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos. ¿Y saben qué? Tarde o temprano va a venir esa humillación por la desobediencia. Y así somos nosotros. Yo no creo ser el único que sabiendo lo que está en su palabra, queremos amoldarlo a como nosotros pensamos. Queremos que se haga nuestra voluntad, queremos nuestra comodidad. Y ese no es el camino. Cada uno acá sabe cuál es el camino. Jesús es el camino. Hagamos el esfuerzo y no seamos como Jonás, quien buscó hacer oídos sordos a Dios y todo acomodarlo a su conveniencia. Y ¿saben qué, hermanos? Si acomodamos nosotros los planes de Dios a nuestra conveniencia, no va a haber un buen fin. No vamos a llegar a un buen puerto. Lo único que nos espera por acomodar a Dios a nuestras necesidades, a nuestros gustos, es que va a haber una angustia igual a la que Jonás tuvo dentro del pez. Quizás tú podrás decir, Jense, qué exagerado. Mi angustia no va a llegar al punto de que ya estoy por morir. ¿Y cómo sabes? Jonás no sabía que iba por su desobediencia a terminar dentro de un pez. Mejor ser obediente a Dios que desobedecer. ¿Cuántos quieren ir en pos de Él esta mañana? ¿Cuántos queremos ir en pos del Señor esta mañana? Entonces hay un esfuerzo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Y por qué no habría un esfuerzo en seguir a Cristo? ¿Por qué no? ¿Por qué tendría que ser facilito? ¿Por qué tendría que ser cómodo? ¿Por qué tendría que ser agradable seguir a Dios? ¿Y por qué si tú en tu trabajo te esfuerzas, en la universidad estudias, con tu jefe tratas de quedar bien, eres agradable con él? ¿Por qué ahí sí te esfuerzas y con el Señor no debería haber un esfuerzo? Si la recompensa con el Señor es superior, es eterna. Estamos tratando de agradar a hombres y olvidamos que estamos desagradando a Dios con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro testimonio, dejando pasar tantas oportunidades de compartir el Evangelio. El seguir a Cristo es dificilísimo, no es fácil. Es incómodo a nuestra naturaleza carnal. El propósito de conocer a Dios no es para satisfacer lo que nosotros queremos, sino para que cada uno pueda doblar sus rodillas ante Él como ese Señor y Salvador. Hoy en día hemos acomodado a Dios a nuestro estilo de vida. Cuando Él debería ser puesto en primer lugar. Si tú pones en primer lugar a Dios, todo lo demás se acomoda. Yo les quiero ir terminando con eso. Neguémonos a nosotros mismos. Neguémonos a nosotros mismos. Literalmente a nuestra voluntad, a nuestra ambición, a nuestros planes, a nuestros deseos. Tomemos la cruz y sigámoslo. Nos va a ir bien. El Señor lo ha puesto en su palabra. Nos va a ir bien. Neguémonos a nosotros mismos. George Mueller es el lado opuesto a Jonás. Y él se negó a sí mismo y tomó su cruz. Él dice, ¿no?, en su testimonio, que hubo un día en que yo morí completamente. Y tal como él dijo, él se agachó hasta casi tocar el piso. Morí para George Mueller, morí para las opiniones de George, para sus preferencias, para los gustos, para la voluntad de George Mueller. Morí para el mundo, morí para su aprobación, morí incluso para hermanos, amigos. Y desde entonces he intentado solamente mostrarme aprobado delante de Dios.
en su perseverancia por evangelizar, dice que él oró por 2 amigos, oró 62 años por estos 2 amigos. 62 años, 3 meses y 5 días y 2 horas él pone. Y él le decía, ¿por qué oras tanto? Y él dijo, yo oro así porque mi Dios me puede escuchar. Él murió y estos 2 amigos se convirtieron al Señor. Él tenía también una pasión por el servicio. Él se negó a sí mismo y miren lo que pasó. Le dieron vacaciones a un hombre tan ocupado como George Mueller, que tenía que atender orfanatos. Le dio vacaciones y cuando él llegó a este lugar de vacaciones, le dijo a sus compañeros, ¿y ahora qué puedo hacer acá? ¿Cómo puedo hacer para servir a Dios? Y él dijo, no, usted ha venido a descansar acá, a esta ciudad. No, yo he venido a servir a Dios acá. ¿Qué puedo hacer? Y le programaron prédicas en 2 ciudades. Ese es un ejemplo de servicio. Más allá de todo lo que hizo, ¿cuántos de nosotros si nos dan vacaciones, vamos a ir a, no sé, pues a Punta Cana? 5 días, todo pagado. ¿Quién va a decir, en qué puedo servir acá al Señor? A tiempo completo. Ese es el ejemplo que nosotros deberíamos tomar esta mañana. Un ejemplo de servicio. Neguémonos a nosotros mismos. Neguémonos. Es difícil. Si no, miremos al profeta Jonás. Pero podemos hacerlo, hermanos, porque hay gran ganancia, como le sucedió a George Mueller. Cueste lo que cueste. Así no estés de acuerdo, así sea incómodo, va a ser lo mejor para nosotros. Yo quería invitarlos a cantar esta canción y que podamos meditar nosotros si hemos hecho un Dios a nuestra medida, si realmente hemos tomado su cruz cuando su palabra nos lo dijo y lo hemos hecho. Si tú en esta canción realmente le has dicho, perdóname, Señor, he hecho de ti algo que se ha moldado a mí, no te he tenido como un Dios con ese estándar que tú me has pedido que yo te sirva, te he puesto en segundo, en tercer lugar. Yo soy el único culpable, como dice la canción. Si tú de verdad has cantado esta canción y has reconocido que no te has negado a ti mismo, que has querido hacer lo que a ti bien te parecía, yo te invito a pasar adelante esta mañana, a hacer ese compromiso con el Señor.